Nos acompaña por este último segmento de conversación nuestro invitado de hoy, el diputado Ángel Alvarado Mirandino, y miembro de la bancada de la MUD, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Bueno, como usted es economista, yo tuve la ocasión de revisar ayer las redes sociales y estaba escuchando además con detalle al presidente Nicolás Maduro referirse pues a todo este tema de los CLAP. Pero hay un tema que también es quizás la matriz más importante que el gobierno siembra en el tema económico. Y es que no tienen dinero porque el petróleo bajó. El presupuesto lo ubica en $60, es deficitario cuando está por debajo de eso. El tema anterior era que estaba en 60 presupuestado, pero ganaban 100 y qué hacían con el excedente. Eso fue un tema de gran debate en este hemiciclo durante mucho tiempo, ¿no? Y lo inauditable que fue ese excedente. Ahora que está en 50, hay algunos oficialistas que ayer tuiteaban y le decían al presidente Maduro, aprieten porque ahora el petróleo subió y el Guri subió. ¿Cómo se interpreta eso? Porque si el gobierno aseguraba que no tenía dinero para costear el gasto público por el tema del petróleo, si comienza a subir y además se cumplen las predicciones de que eso va a ir en ascenso, ¿qué implica eso? Si la victoria electoral de ustedes estuvo soportada primordialmente por el revés económico que sufrió el gobierno de Maduro. Bueno, pero tu pregunta es muy interesante y la declaración de Maduro también, porque es el reconocimiento de que la popularidad del proyecto de Chávez y el mismo Chávez era la popularidad del precio del petróleo. Aquí el que es popular es el precio del petróleo, no el presidente. Y eso es un reconocimiento importante de parte de ellos. Aquí no hubo un proyecto político importante ni innovador. Aquí lo que hubo fue grandes precios del petróleo que permitieron financiar un gasto público que hay que decirlo, un gasto público que creció muchísimo, no se ahorró nada y no solo no se ahorró, sino que nos endeudamos. Fíjate que Chávez quintuplicó la deuda externa de Venezuela. Y en este momento, ayer yo también tuve una conversación con la banca internacional hablando sobre estos temas y me decían que el presidente Maduro tiene ahorrado en este momento unos 2.500 millones de dólares aproximadamente en cuentas extranjeras, previendo el pago de la deuda de octubre-noviembre, que es alrededor de 4.500 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que están ellos preparando, ¿no? Ahora, la leve subida de los precios del petróleo, que está en 50, con lo cual aquí no hay una crisis fiscal, aquí lo que hay es una falta de producción tremenda, una caída de la producción, pero eso es harina de otro costal, pues lo que están reconociendo ellos es que efectivamente van a empezar a usar estos fondos, la denuncia que me decían es que van a empezar a usar estos fondos de cara a una elección presidencial. Ellos están en una elección presidencial, primero una elección revocatoria y luego una elección presidencial que va a haber en Venezuela. O sea, aquí no tenemos que sacar el chip de la cabeza que no hay una elección, aquí viene una elección. Y ellos se están preparando con eso que dicen para una elección y se están preparando para el referéndum revocatorio. Ahora bien, el problema en Venezuela no se va a resolver, ellos no van a tener la capacidad de rebote que ellos están esperando. Aun cuando el barril porque confían en eso, lo dicen, lo dejan manifiesto. Sí, aun cuando el barril del petróleo esté en 100, 150, el problema de Venezuela es muy, muy profundo. Porque ellos han hecho un gran daño a la economía que no se recupera y además ellos no tienen capacidad, y ayer Héctor Rodríguez también, yo hablando con él me lo reconocía, estamos hablando aquí en el mismo hemiciclo, ¿no? Que ellos saben que necesitan a la empresa privada, que ellos saben que necesitan la inversión extranjera, que ellos saben que necesitan inversión extranjera privada también para desarrollar proyectos petroleros. Porque ese ataque sistemático entonces a la empresa privada y a una de las más grandes como Polar, si saben que la necesitan. Bueno, porque hay criterios políticos, ellos necesitan allí tener una persona con la cual echarle la culpa. Necesitan, así como requieren echarle la culpa a España, con Rajoy o con Obama, ellos necesitan siempre un enemigo externo. Las raíces ideológicas interno, de ellos más profundas del marxismo-leninismo que ellos, del que ellos tanto abogan o del que se ufanan o el que profesan de manera tan manifiesta, habla de expropiación de empresas como una de las cosas más importantes que define a una revolución de izquierda. Absolutamente de acuerdo. Y fíjate que precisamente por eso mismo, así el barril de petróleo llegue a 150. Con 1.406 empresas expropiadas, más de 4 millones de hectáreas de tierra, no es posible recuperar la economía. Aquí la economía no se recupera con el barril a 150. Precisamente como dices tú, aquí la economía se recupera con un modelo que respeta la propiedad privada, que devuelva esas tierras expropiadas, que devuelva esas empresas expropiadas a los antiguos dueños que saben cómo producir en Venezuela, que saben cómo producir alimentos, que saben cómo producir metales, briqueteras, etcétera. Todas esas empresas fueron expropiadas y eso solo es posible con un cambio de modelo. Así el barril de petróleo llegue a 150, no es posible una recuperación económica en Venezuela. Y finalmente cierro, para terminar esta idea, diciendo que
En ese cambio de modelo es donde está la clave del progreso de Venezuela. No es posible un progreso si no hay ese cambio de modelo, y ellos tienen un prejuicio ideológico sumamente profundo que les impide hacer esa rectificación, porque sería traicionar el legado del que nos trajo a este desastre, que es el legado del presidente Chávez. Tengo que despedir el programa, pero quisiera cerrar con una respuesta muy corta, casi de monosílabos, acerca de otra de las cosas que el gobierno, de la que el gobierno les acusa a ustedes como bancada, y es de promover supuestamente el referendo revocatorio como una oferta engañosa, porque estarían ustedes en conocimiento de que, según ellos, los tiempos no dan. ¿Es o no es una oferta engañosa? El referéndum revocatorio en este momento es la única esperanza que tiene el pueblo de Venezuela para superar el hambre, para superar la escasez, para superar la inflación, para superar la corrupción y para superar un modelo que nos ha venido oprimiendo, que ha venido esclavizando al venezolano, y cada vez el venezolano pasa hambre, es más esclavo. Es la única esperanza que nos queda en este momento, y por eso invito a todos los venezolanos que nos activemos, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza que es posible hacerlo este año y que están muy cerca las puertas de un cambio en Venezuela. Diputado Alvarado, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por preferirnos y por confiar en lo que hacemos. Infinitas gracias.